Comenzamos nuestra última charla y vamos a rockearla con Luis Guzmán, que es el cierre de este festival Borges Palusa. Como no tenemos mucho tiempo, no vamos a detenernos en comentarios y circunstancias de lo que fue este festival, lo haremos en otro momento. Por lo tanto, vamos directo a conversar con Luis. Le dije, Luis, ¿está bien esta presentación? Hablábamos del frasquito y la reseña. Me dijo, es mucho para leer, así que conversemos simplemente. Bienvenido Luis Guzmán y un aplauso para él. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Los escuchaba recién. Yo voy a escribir. Yo suelo escribir y leo. Algunas veces tuve la suerte de estar con Borges y escribí sobre la amistad, porque un día lo fui a buscar, a las 10 de la mañana, 11, y fuimos a dar una charla y eran las 2 de la tarde y yo le pregunté, ¿no está cansado? Me dice, no, total, todos mis amigos se murieron. Era raro porque todavía yo estaba vivo. Ahí estaba el remate del chiste. Sí, pareciera como que debe ser tan imponente la obra de Borges que nos convoca al humor, ¿no? Como que... a ver, lo que decían recién del dinero, nosotros para invitarlo ahí le quisimos pagar. Entonces, no supóngase, eran 1.000 pesos. Entonces no quería aceptar 1.000 pesos, sino tenía que ser 990, no sé por qué razón. Y tenía la plata guardada en los libros y la plata iba perdiendo valor. Entonces es cierto que no tenía una idea muy puntual del dinero, porque es muy buena anécdota de que él, el dinero parece que lo tenía en un libro que se llama El Camello. Entonces le preguntaba a Fanny, ¿tiene de comer el camello? Entonces parece que tenía que comer. Pero un día hubo un problema, entonces fueron al banco. Entonces todo esto Borges se lo contó a la empleada y dijo, voy a llamar al gerente. Y Borges le dijo, señorita, usted acaba de asesinar la metáfora. Entonces, a ver, yo tuve... Pero él imponía esa cosa, parece, ¿no? Porque esa cosa que tiene este país y Buenos Aires. Un día, cuando estaba Derrida acá, vino... Era un domingo a la tarde, anocheciendo, y invitó a un amigo mío, a Jorge Quinque, a comer con otra gente y con Derrida. Entonces, como era el cumpleaños de la madre, y como buen porteño argentino, dijo, no puedo ir, es el cumpleaños de mi mamá. Entonces fuimos con Eduardo Gruner. Y Derrida quería comer frente a la casa de Borges. Un domingo en la Galería del Este, un horror. Y el tipo estaba fascinado porque contaba que una vez lo había visto en un aeropuerto y él producía esa fascinación, ¿no? Él producía esa fascinación. Yo recuerdo que la primera vez estaba tan nervioso que yo lo conocí por Ricardo Celarrayán, un poeta y gran poeta, y como los dos eran entrerrianos se peleaban. Y me llevó a conocerlo, fuimos con Germán García y cometí el error de hablarle de Gombrowicz y comparárselo con Konrad, porque los dos eran polacos. Y el hombre se puso verdaderamente mal. Y creo que tenía razón. Y bueno, acá voy a hablar de la amistad,
acá está mi amigo Maxi Crespe, que acaba de escribir un texto sobre Barthes y la amistad, y me voy a animar a leer esto. Parece muchas páginas, son muchas, pero es letra grande y, ¿cómo les podría decir? Me parece que con Borges, Borges no debe impedir leer a Borges. Borges no debe impedir leer a Borges, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque en principio a él no le hubiera gustado, digamos, ¿no? O sí, porque totalmente también no vamos a idealizar, por eso digo, ¿cómo le podría decir? Él tenía sus cosas, digamos, ¿no? Porque había habido un concurso de 7 días y yo era muy amigo de Rodasto y yo había llegado a la final, que Ricardo ganó con La loca del crimen. Y le pregunté a Roa, no, vos no ganaste. ¿Y por qué? Y porque Borges dijo que era un plagio de Peirú. Y que él había escrito el Pierre Menard y que dijera que era un plagio, pero un plagio espiritista porque yo no lo había leído nunca a Peirú. Y él habla de Peirú como si fuera de Peirú, la verdad, es difícil. Creo que ni Borges. No, bueno, entonces voy a leer esto. No es pesado, digamos. Y tiene letra grande. Pero vamos a hablar de la amistad, ¿no? Después habría muchas cosas para hablar, porque Borges, el primer epígrafe acá de Borges dice: la más íntima de las pasiones argentina es la amistad. Yo pienso mucho en mis amigos. Ya es el primer quilombo eso, porque la palabra pasión, si uno lee a Auerbach, el libro sobre el culto de las pasiones, cuando aparece en griego es en singular, es la pasión y está ligada a la enfermedad y al sufrimiento, y es pasiva, es recién, digamos, con posterioridad que se vuelve un plural y se habla de las pasiones. Y ahí tenemos un problema, porque Borges no lo trata así, generalmente lo trata con una cosa activa y con una alegría, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí ya estamos en el primer problema. El epígrafe proviene de su texto Los amigos. En él dice que su primer amigo fue su padre. La amistad de Macedonio y de Iguraldes dice que la heredó de sus padres. En un reportaje a Osvaldo Ferrari, Apología a la amistad, Borges responde: ya le conté que cuando leí un libro de Mallea, Historia de una pasión argentina, pensé, tiene que ver con la amistad, ya que no hay otra pasión aquí. Es decir, la amistad con pasión proviene del título de este libro. Ya lo primero discutible es, digamos, si acá no hay otra pasión, ¿no? Y para Mallea, la verdad que si eran amigos, es decir, que lo que le provocó el libro de él es solamente que le sirvió para hablar de la amistad, no. Por Macedonio conoce a un gran escritor que se llama Dabove, y en el prólogo de La muerte y su traje dice: en el ámbito de la amistad lo conocí a Santiago Dabove hacia 1922. A mí me gustó mucho la palabra ámbito, porque ámbito es un lugar. Una amistad es un tópico que anuda 3 palabras: intimidad, pasión y ámbito. La primera, digamos, la intimidad, genera confianza, lo que pertenece a círculos íntimos. En su derivación intimare, etimológicamente, implica introducirse en el afecto del otro. La amistad es una pasión íntima porque pertenece a ese círculo, pero no es íntima porque soy amigo de otro. En el verso del poema conjetural retoma esa palabra: el íntimo cuchillo en la garganta. Uno espera frío, filoso,
pero íntimo. La palabra íntimo parece justificar en el poema la cercanía del degüello. La palabra ámbito me gusta para la amistad, porque admite espacio, rodeo, movimiento, circular, circuito. Quiero condensar dos palabras, ámbito e intimidad. Entonces voy a hablar de una amistad conjetural, juntando el poema y juntando una revista que vengo haciendo hace 40 años. Esa revista, sin la amistad, no hubiera sido posible. Vamos a retomar el tema cuando hablemos de la colaboración de Borges y Bioy en el famoso Busto Domecq. Proust y Borges son dos escritores que concuerdan respecto a la lectura, pero en lo que hace a la amistad se diferencian. Proust escribe: sin duda, la amistad con respecto a los individuos es algo frívolo. Y la lectura es una amistad, pero al menos en una amistad sincera, y el hecho de que se profese a un muerto, a un ausente, le da algo casi desinteresado, algo que conmueve. O sea que si yo tengo una amistad, supongamos, con Borges, que está muerto, eso sí se diría Proust, es conmovedor. Porque dice Proust que una carta, una relación con un amigo, es difícil después desembarazarse de ella en el resto de la vida. En cambio, dice, la lectura, la amistad, a menudo nos devuelve su primitiva pureza. Con los libros no hay amabilidad posible, no hay amabilidad que valga. Con estos amigos, sí que pasamos la velada en su compañía, es porque realmente nos apetece. Si interrumpimos la lectura, no hay reproche a nuestra falta de tacto, a nuestra falta de gusto. Todos estos sobresaltos de la amistad desaparecen en el umbral mismo de la lectura, de la amistad pura y tranquila que es la lectura. O sea, parecido a que a Proust los libros, digamos, no le crean esta cuestión que le crearía la amistad. Borges, en su texto sobre Montaigne y Walt Whitman, cita una frase de Montaigne. Desde aquel instante en que percibió que entre alguien y un libro puede existir una relación de amistad, y agrega, él había perdido a su amigo, Le Boissier, y su libro lo sale a buscar amistades remotas en el espacio y tal vez en el tiempo. O sea que no hay duda de que un libro con un ausente, dice Borges, puede crear una amistad. Es decir, ahí Borges, podríamos decir, es proustiano. Pero es obvio que son dos escritores que tienen dos relaciones distintas con la lectura y con la amistad. Borges confiesa que ha leído a Kafka en 1918. Él decía barbaridades que uno dejaba pasar por la admiración. Por ejemplo, dice de Kafka, pasé ante la revelación y no me di cuenta. Si no te diste cuenta, ¿para qué lo decís? Escribe Borges, 10 años después leí El proceso. Me sentí rechazado por lo mecánico, lo que me pareció lo mecánico de la fábula. Desde el entonces he leído y he releído a Kafka. He vertido al español un tomo de sus cuentos. He escrito y discutido sobre él. Y esto qué lindo, ¿no? Y he regalado ejemplares de sus libros. He sido injusto. Me he reconciliado y me he apartado de él. Yo busqué precursores de Kafka, por el Kafka y sus precursores, para que se aliviaran de su gravitación. Seguro para que se aliviara él también. Pero la discusión, el regalo, la injusticia, el apartamiento, la reconciliación, no son modos de una amistad. Si no, no entiendo nada. En el final del Tamaño de mi esperanza escribe, sencillamente esa página en que el atardecer es muy lindo, ante la resuelta verdad del fin de la jornada. Qué frase sencilla, ¿no? Es verdad, la resuelta
Verdad del fin de la jornada, de ocaso, de brisa oscura, y la nueva jornada, ¿sí? Nueva, con muchachas que son claras frente a la calle. Yo me atrevería a leerle esto que escribí, dice, a un amigo. Otro tópico es el del amigo como otro yo. Lo podemos reencontrar en distintos autores. Así escribe con María Esther Vázquez en la introducción a las literaturas medievales. Dice que el trabajo del escritor es solitario y cuando está hecho de a dos es como una alegría de la amistad. Y ahí empieza la cuestión de las colaboraciones de Borges. Es muy inteligente el tipo. Dice, en ese mismo epílogo escribe esto. Hacia 1884, el doctor Jekyll, mediante un modus operandi que se abstuvo de revelar, se transformó en el señor Hyde. Era uno y fue dos. Es decir, que el tipo tenía, acá está, cuando digo tipo con amor, no falta respeto y no se hace el vivo, por Dios. Era uno y fue dos. Y una vez Piglia lo esperaba, le dijo si lo podía recibir ahí, y le dijo, bueno, que venga a ver después que termine la charla. Entonces Ricardo va, y me cuenta, y le dice, lo lamento, estoy esperando al señor Piglia. Y entonces él dice, qué suerte que los dos sean uno. O sea que él te lo tenía en la cabeza. Digo, tenía la literatura en la cabeza, no es que era chistoso. Hay una diferencia, me parece muy clara, en escritores argentinos buenos, y como Bioy, como Fowell, digamos, donde la ironía, digamos, y el chiste era evidente que te lo iban a hacer. ¿No es cierto? Acá esto surge, ¿no? Dice que, bueno, que por supuesto Dorian Gray, digamos, es como un plagio de Mr. Hyde y Mr. Jekyll, ¿no es cierto? Y dice, el arte de la colaboración literaria es el de buscar el milagro inverso. Lograr que dos sean uno. Se refiere a él y a Bioy escribiendo Augusto Domecq. Pero uno podría ampliar, yo no pude venir hoy a la charla de Anik, porque me interesaba mucho, porque era sobre las revistas literarias. Y las revistas literarias son un problema, porque no es que dos son uno, y la colaboración, él se refiere específicamente a la colaboración con Bioy, porque en una revista literaria nunca se hacen dos, uno. Hay una diferencia varia para que se pueda pensar. Entonces dice que ellos, digamos, se burlan un poco de ese narrador santafesino, ¿sí? Busto Domecq. Lo calumniaron bastante, porque le reprochan que era barroco, ¿sí? Entonces, la lengua calumniada está desplazada en ese libro, en Busto Domecq, a la crítica irónica sobre él. La colaboración compartida no incluye una lengua compartida. Recordemos que en el ejemplo que él va a citar después de Mark Twain, que se los voy a repetir, y él habla de tres amigos, acá se trata de dos. Es posible que una revista literaria no soporte esta amistad solo de uno a uno, ¿sí? Para que se sostenga. Por otro lado, la amistad, como género, siempre exige de la máxima el aforismo para sostenerse. En su texto El doble, los libros de los seres imaginarios, Borges dice, estimulado por los espejos, las aguas y los hermanos gemelos, le otorga el concepto de doble
un carácter universal y afirma: es verosímil suponer que sentencian como un amigo es un otro yo de Pitágoras o el conócete a ti mismo se inspiraron en esa frase del doble. Sin embargo, en el prólogo de Idioma de los Argentinos escribe: esta vocación de vivir que nos imponen las elecciones ominosas de la pasión, de la amistad, de la enemistad, nos impone otra manera de menos responsabilidad e importancia, la de resolver este mundo. O sea, el mundo no hay que resolverlo, ¿no es cierto? Entonces, es por primera vez aparece en Borges la palabra enemistad, porque es increíble, todo el tiempo él se declara muy querido por todos. Dice, nunca ha sido odiado. Está loco, porque quiero decir, no leía, porque había, digo, podemos hablar de Jaureche, pero como si no, él, digamos, interesante para pensarlo, porque lo digo así, con esta espontaneidad que estoy hablando, no, digo, como dice Natalia Ginzburg, no soporto los escritores que se pasan de vivos, y acá en mi país hay varios, digamos, no es de hacerme chistoso ni el vivo, es que realmente, ¿no es cierto?, él cree en esto, ¿no? Que yo siempre fui querido por todos, nunca supe que nadie me odiaba. Como si Contorno no hubiera existido, ¿no? Como si Contorno no hubiera existido. Perfecto, muy bien. Sí. Mírale. Gracias. Bien. Podés organizar un festival de Borges. Bien. Aquel es de ese Crespi es de Contorno. ¿Es del grupo Contorno? La verdadera grieta del país. Yo tuve y la chica está al lado también, porque son amigos de Noé Trick, entonces. Seguridad de nuevo, ¿dónde están? Hay gente de Contorno acá. Pero mira lo que escribe acá. A ver. En un texto de Inquisiciones que se llama En la traducción de un incidente. Dice, la amistad une, también el odio sabe juntar. Miramos. Él, tan lector de Conrad, porque si hay un cuento que nos revela eso, es Los duelistas de Conrad, ¿no es cierto? Esos dos soldados que uno lo bate a duelo al otro, ¿no? Toda la vida pasan batiéndose a duelo, ¿no es cierto? Odiándose, y hasta que uno dice se terminó el duelo, no hay tiro del final, como dice el tango, ¿sí? Y se queda solo y se terminó el duelo, ¿no? Pero acá es la primera vez que pone al odio. Esto es interesante. Ahora, muchos años más tarde, en el Elogio de la Sombra, la enemistad desapareció. Tampoco le ha faltado a mi vida la amistad de unos pocos. Acá empieza, la amistad de unos pocos, que es la que importa, dice. Creo no tener un solo enemigo. O si lo subo, nunca me lo hicieron saber. No lo leí yo. La verdad que nadie puede herirnos, claro, es buenísimo lo que dice, nadie puede herirnos salvo la gente que queremos. Claro, así es fácil. Tiene la excusa de la ceguera también, ¿no? Tiene la excusa de la ceguera. Sí, claro, sí, ¿no? Quiero decir, he pasado de textos del 26, como Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, a textos posteriores como el prólogo a los conjurados, ¿no es cierto? Pero lo he pasado teniendo en cuenta una línea para mí conductora que es la de Michel Riffater, que es cada lengua, cada época tiene su estado de lengua. Quiero decir que no me he ocupado acá de hacer las comparaciones entre 1926 y lo posterior. En el idioma de los argentinos dice, la esperanza es amiga nuestra y esa plena entonación argentina del castellano es una de las confirmaciones que nos habla. Acá es interesante porque empieza a sacar la amistad y sus ideas de la idea del contenido. Habla de la entonación.
Entonces, acá tengo 3 palabras: esperanza, entonación y amistad. Y acá empieza la amistad con los escritores. Bueno, ya hablamos de Kafka y va a citar mucho a Stevenson. En un reportaje que le contesta a Amelia Barrilli en el diario de la prensa Tejedor de Sueños, dice, cuando habla del porvenir de la felicidad, Borges le responde, sí, ¿qué otra cosa me queda? Bueno, como me dijo a mí, ¿no? Bueno, no, me queda la amistad. La de la amistad distanciada por la admiración y el respeto que le impone la obra, fundamentalmente en Lugones. Basta leer el prólogo al Hacedor. La amistad conversada con Macedonio Fernández, el amigo escondido con López Merino. La amistad íntima y pública con Bioy, que por momentos parecen Bouvard y Pécuchet. Cuando uno es muy amigo de alguien, pierde el apellido y lo llama por el nombre. A ellos le gustaba, a él le gustaba, en lugar de decir Pedro Enríquez Ureña, decía Pedro. En el libro Los Sueños, Borges recopila un sueño soñado por Ruy Bartolomé, quien cuenta que fue a México a visitar a Adolfo Reyes. El sueño está titulado en latín Illo tempore, que se podía traducir hace un tiempo. En un segundo encuentro, Ruy Bartolomé lo va a visitar a Reyes y este le pide que le hable de Enrique Sureña. Ruy le habla a borbotones, ¿sí? Hasta que se da cuenta que Pedro y Ureña han sido amigos íntimos durante 40 años. Entonces dice, desde cerca y desde lejos fueron amigos durante 40 años. El recuerdo de Pedro y Enrique Sureña, fijo como las estrellas, cálido como la amistad. El recuerdo de Ruy, o la transcripción de Borges, me evoca en el verso de Vallejo. Nunca tan lejos, nunca tan cerca, arremetió lo lejos. Quizás 2 versos de la amistad. Al final del texto, los amigos son amigos ya. Macedonio ya no está heredado de los padres, amigos. Es amigo de él y su solar. Dice, en cuanto a los amigos que viven, en cuanto a los amigos que me acompañan, que me padecen y que me quieren, su catálogo, escuchen esto, correría el albur de ser infinito. Borges cita a Mastronardi, que no le pasaba lo que me pasa a mí, que dice que no presentaba los libros en la capital porque no quería comprometer a los amigos a que tuvieran que ir y que se vieran obligados a felicitarlo. ¿Sí? Y acá Borges dice esta frase, ¿no? Por eso me parece que ubica la amistad en ese lugar. Él, hablando de Mastronardi, está en esa afable eternidad de la amistad, de la admiración. Solo que a él la amistad le importa más que la admiración de sus presentes y de sus innumerables y venideros lectores. Pero entonces, si la amistad es eterna, entra en otro tiempo, no depende del tiempo puntual. En una clase que Borges da como profesor bajo el título de Samuel Johnson, visto por Boswell, se refiere a la amistad entre estos 2 escritores. Lo mismo que Johnson, que necesitaba sentir la amistad de un hombre mucho más joven que él. Boswell, ya que Johnson era un hombre solo, es que Johnson dejó de escribir y dedicó sus últimos años a la conversación. Y Borges dice, hablo de la conversación, no del diálogo. Sigue en esto a Descartes, que planteaba la lectura de todos los buenos libros en una conversación con los hombres de otros siglos. Acá aparece la cuestión de que no es necesariamente, ¿no es cierto?, la presencia. Ahora aparece la amistad entre los personajes. Ya termino, si no me cortan y me dicen, ¿eh? Aparece la amistad entre los personajes. Como lector, digo yo, ¿por qué no puso al capitán Ahab?
Es difícil imaginarle un amigo al implacable Ahab compartir con su soledad, sus sueños, sus insomnios de vergüenza, su odio, que la mutilación siempre lo justifica. Otros personajes son inseparables, como Bouvard y Pécuchet, o como el Quijote y Sancho. No necesariamente todos son dúos. Basta pensar en los mensajeros de Kafka. Son dos y no podemos decir que son amigos. Borges habla de la amistad entre Fierro y Cruz, entre un policía y un desertor, que dice que es la amistad entre dos aparceros. Borges piensa en la soledad y convoca la amistad entre los hombres de la pampa. Una pampa que incluye, digamos, terratenientes y gauchos en un registro que es el mismo. El comienzo de su texto sobre Bouvard y Pécuchet, desde la primera línea ya revela que son dos copistas que trabajan una estrecha amistad, dice Borges. A mí me gusta más como lo dice Flaubert. A la semana de conocerse ya se tuteaban. La amistad de los personajes borgianos siempre están acechados por un problema, que es la traición. Digamos, porque si uno piensa en toda la literatura de los cuentos de Borges, las tres versiones de Judas, Nolan, la traición está ahí como un fantasma. Y es interesante que quizás un libro de Oscar Mazzotta, El sexo y traición en Roberto Al, que la traición haya quedado siempre en lugar de Ar y nunca del lugar de Borges. Y se podía pensar, digamos, esa relación entre Borges y Ar a partir, ¿no es cierto?, de la traición. En su texto, el análisis del último capítulo del Quijote viene antecedido con una carga emocional de capítulos anteriores. Los trata como viejos amigos, ¿sí? Cervantes en este capítulo final no define o crea personajes, trata con viejos amigos suyos y nuestros. En un punto es cierto, eso lo digo como escritor. Yo tengo un dúo que son dos pesistas, ¿no? Y uno se llama Valesky y otro Smith. Y bueno, y nunca se me había hecho reales hasta que hicieron la película y lo vi a Lito Cruz y a Gemián en la escena junto al riachuelo y se me volvieron de carne y hueso. Y un día decidí que Smith se moría. Y la verdad es que tiene razón, me dio una pena y lo extraño. Y tengo ganas de resucitarlo porque era una parte que era un amigo. Borges se refiere a la amistad entre el escritor y su personaje y los encuentra en el momento de su despedida. Es muy lindo esto lo que dice. En su introducción a las obras completas de Lewis Carroll, a Borges le gusta la palabra amistad. Dice, la literatura inglesa y los sueños guardan una antigua amistad. La usa todo el tiempo. Y habla del adiós inolvidable del caballero blanco, conmovido, porque sabe que él es un sueño de Alicia, y como esta, Alicia, fue un sueño del caballero rojo. ¿Sí? Y a continuación se refiere a la despedida de Cervantes de su personaje, y dice Borges, es lícito recordar la melancolía de Miguel de Cervantes cuando se despidió para siempre de su amigo, y de nuestro amigo Alonso Quijano, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. En el texto ya citado sobre Johnson, se refiere a otro personaje, Sherlock Holmes y Watson. Algo así dice, como en las novelas de Conan Doyle, el mediocre doctor Watson hace resaltar al brillante Sherlock Holmes. Y él, Watson, se dio a sí mismo un papel ridículo, y esto lo mantiene a lo largo del libro,
Y sentimos, dice Borges, sin embargo, de igual manera que lo sentimos al leer las novelas de Conan Doyle, sentimos que los unía una amistad sincera a los dos. Una ética por el estilo, y con esto termino, ¿eh? Voy a tomar la palabra ethos, ética, en el sentido heideggeriano. Casi nunca cito a Heidegger, pero en este sentido me viene bien, porque la palabra ethos como morada, como lugar donde se vive, él diría la casa del ser, para decir que el ámbito de la amistad o el ámbito es donde vive la amistad. Borges, en el texto sobre su hermana Nora, escribe: pueblan sus días el ejercicio del arte y la amistad. En el poema Manuel Peirú dice: suyo fue el ejercicio generoso de la amistad. Hemos hablado de un querido amigo que no puede morir y que no ha muerto. En el poema de los dones dicen que la amistad es un arte. Es decir, tres citas, estas tres, definen la amistad como un arte, un ejercicio, un saber hacer, una técnica, un saber hacer con la amistad. Yo digo y agrego, un saber hacer con el estilo. Borges dice que los laberintos y los espejos se han agregado en su vida dos temas nuevos, la vejez y la ética. Por eso me referí a la frase de Heidegger. Esta, la ética, se sabe, nunca dejó de preocupar a Stevenson. Muy querido, para mí, un querido amigo que me ha dado la literatura. O sea que esto que le decía, a él los amigos le viene la literatura. Por ejemplo, Stevenson, aunque se haya muerto y no lo haya conocido nunca. En un texto que escribió en 1983, en el centenario de nacimiento de Kafka, titulado Un sueño eterno, y acá una cosa que aprende uno de Borges cuando escribe, ¿no? Porque me vi tentado a poner el sueño eterno de Chandler y ahí me por la rama y hacerme el vivo. Entonces, él tiene una frase que es muy buena, que dice cuando uno es escritor escribe, lo primero que tiene que aprender cuando se vuelve a leer es a rechazar todos los trucos favoritos. Dice, Kafka no quiso publicar mucho en vida y encargó que destruyeran su obra. Esto me recuerda el caso de Virgilio, que también le encargó a sus amigos que destruyeran la inconclusa Eneida. La desobediencia de estos hizo que felizmente para nosotros la obra se conservara. Yo creo que ni Virgilio ni Kafka querían en realidad que su obra se destruyera. De otro modo, si habrían hecho ellos mismos el trabajo. Si yo le encargo la tarea a un amigo, es un modo de decir que no me hago responsable. Acá hay una ética, ¿no? Mi padre, lo compara evidentemente con Virgilio y con Kafka en la secuencia, escribió muchísimo y quemó todo antes de morir. Alguien dice, escribiendo sobre Gide, los papeles póstumos nunca se pierden, están destinados al biógrafo. De hecho, la carta al padre que Kafka le da a Milena termina en Auschwitz, ella era la que tenía la carta al padre, sin embargo la carta al padre nunca se perdió. Este libro, voy a hablar ahora de un libro que ya he hablado cuando me invitó Silvana López a la cuestión sobre Bioy y Silvina, la relación entre Bioy y Borges. En el libro Borges, Bioy comienza diciendo que se hicieron amigos hablando de literatura. Ese libro tiene un epígrafo de Borges. Borges dice lo que antes le cité, que le dije le iba a citar de Mark Twain en Vindicación de Mark Twain. Tres amigos que se ven con alguna regularidad acaban por elaborar un dialecto burlesco.
una tradición de espléndidas alusiones. El texto completo prosigue. Una complicación y como potenciación, chistes. Un hombre solo no practica esos juegos. Es decir, que para hacer una revista o para hacer algo, ¿no es cierto?, es muy claro. ¿Sí? Esta cita pertenece a la Vindicación de Mark Twain, publicado originariamente en Sur en 1935. ¿Sí? Pero, digamos que para hacer esos juegos, ¿sí? Es necesario, digamos, quizás, ¿no es cierto?, que los amigos hacemos un código, ¿no?, donde nos divertimos, pero una revista literaria es otra cosa. Mansilla, en su retrato de Alberdi, tiene una frase buenísima, que dice: evocarlo a uno era evocarlo a los dos. Bioy, en su libro, dice que se hicieron amigos conversando por esa pasión literaria. ¿Sí? No voy a hablar acá de las afinidades selectivas de ambos porque entraríamos en otro problema. Me refiero a las afinidades políticas. Pero sí quiero citar una frase de Borges que dice, la cita Bioy, pero Borges dice: yo creo que vos y yo deseamos el fracaso de muchas de las cosas en las que estamos. Es muy buena, porque él en varias partes habla de fracaso, y acá lo retomo nuevamente en relación a Roberto Ar, porque también, hablando del escritor fracasado, siempre quedamos del lado de Ar, y habría que pensar, ¿no es cierto?, la relación entre el escritor fracasado en Borges y en Ar. Acá dice, él presenta la revista Davar y dice: pero ese es un motivo personal. Desearía ir algo más allá de los límites de la amistad. Y dice: si es que la amistad tiene límites, lo que no es más que una hipótesis que puede ser muy aventurada. Cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite de la amistad? ¿Es ético? Y él cierra eso con lo que él agrega en límites. Hay un poema de Borges, Límites, que dice: para siempre cerraste una puerta. A veces sucede con la amistad, uno la cierra. Y en esos límites hay una nota escrita en 1958 y habla del fracaso de Lugones por describir nuevas metáforas. Más sorpresiva que la metáfora o que el vocabulario, otra vez, es la entonación de los versos. ¿Sí? La justa adecuación de la frase rítmica y no las pasiones del tema. Lo que pasa es que eso lo escribe mucho antes, en 1920 y pico. Por eso después tendríamos que ver qué pasa entre lo rítmico y los temas. Borges afirma que una amistad no necesita, como el amor, ni de la frecuencia ni de la confidencia, pero sí de un ejercicio. Cito a Chesterton: sospecho que la dignidad tiene algo que ver con el estilo. Sospecho que la amistad también. Termino con esto y escribí este texto inspirado o siguiendo la indicación de Borges. Pero habría que escribir sobre los autores como si uno fuera el primero en hacerlo. Así lo hice. Muchas gracias. Un aplauso. Tenemos 10 minutos, Luis, si te parece, que me gustaría compartirte algunas ideas y preguntas en torno al texto que... Es un montón, 10 minutos. ¿Es un montón? Y yo soy como un asesino a sueldo de la novela de Graham Greene. Ejecuto el contrato y me quiero ir. Seguridad de nuevo. Ya tenemos por Contorno y por el propio Guzmán.
Dale, dale. Vos, No, pues me caes bien, entonces. yo también me caigo bien. Es así, ¿viste? Muy Por bueno. lo de contorno. Por ahí hablaste con Crespi antes, pero... No, ni lo volveríamos a hacer. Decías, Luis, que la amistad está pensada como traición en un momento de tu texto. Y pensaba en algunos textos de Borges, particularmente, en tema del traidor y el héroe, donde nosotros tenemos al protagonista, a Kilpatrick, que le encomienda a su mano derecha, creo que es James Nolan, que busque quién va a ser el traidor. Y finalmente Nolan, su propia mano derecha, su compañero, dice, sos vos. Y me pareció como muy claro ahí cómo amistad y traición iban de la mano porque no se lo pide a cualquiera, se lo pide a ese personaje. Luego pensaba en Tron, Uquar Orbis Tertius, y en la aparición de un amigo de Borges como personaje que es Bioy. Y que todo empieza justamente citando, o que Bioy cita, y de repente, como no encuentran la fuente exacta, Borges sospecha, dice, creí que fue un invento de Bioy para justificar la frase. Bueno, lo que pasa es que la traición es un problema. Si no existiera la traición de Judas, no habría nada. Es decir, todo se arma a partir de la traición de Judas. Creo que Borges en la versión de Judas lo retoma. Por eso te decía que me parece que la traición como tema queda muy del lado dostoyevskiano de los siete locos. En Borges efectivamente aparece de otra manera. Ahora, yo creo que en el libro de Borges es muy complicado, por eso decía que una cosa es escribir de a dos, como escriben en Borges y Bioy, la crónica de Busto Domecq, pero ellos dicen que, Borges dice que Busto Domecq es una tercera persona. Es un poco relativo, por eso cuando él pone esa cita respecto a la amistad, a mí me gusta la frase de Proust cuando Proust dice con los libros no hay amistad que valga. Es rara la frase porque no termino de entenderla, pero en una revista, en una colaboración, y ellos hicieron varias, digamos, no hay amistad que valga y todo lo que vale es la amistad para poder seguirla. Y yo vengo de una tradición de hacer revistas del año 70, digamos. Primero literal, digamos, más vanguardista, ¿no es cierto?, con Osvaldo Lamborghini y Germán García, y después sitio, más contorno, con Ramón Alcalde, Eduardo Brunner, Jorge Hinkis, y efectivamente ahí hay un cambio cuando uno empieza a pensar la cuestión de una manera. Fíjate vos, nunca se me había ocurrido. Igual, como estamos en los minutos de descuento, no, nunca se me había ocurrido porque nunca lo pensé. Nunca se me ocurrió la diferencia entre literal y sitio. Claro, literal, más allá. Literal era una revista, ya pero literal como si fuera Patrullo, pero era una revista que nosotros sacábamos. Es un buen título de la charla. Sacábamos en los años 70 y pico, salieron 3 números, y eso es lo que mis amigos acá, que yo los quiero mucho, pero siempre digo que son de Puan, mis amigos de Puan hicieron que literal se transformara, ¿no?, como el frasquito, que yo no sabía que había escrito un libro de vanguardia. Había escrito un libro y después se transformó de vanguardia. Acá tenemos precisamente, ¿no?, después se el frasquito de Luis. Es buenísimo lo que dije. Me preguntaste porque, claro, en literal la ruptura fue por ciertas cuestiones, se empezaron a manejar las figuras de la traición, ¿no es cierto? Digamos, ¿no es cierto? Si quién traicionaba a quién, ¿no es cierto? Personas como Ricardo Serrayán que podían quedar como más expulsadas,
¿no es cierto? Cosa que no pasó para nada en la revista Sitio, digamos, ¿no es cierto? Que no pasó eso con la cuestión. Entonces yo creo que el tema de la tradición y la amistad, y como te dije al comienzo, las pasiones son, digamos, para hablar largo rato. Incluso en un momento citaste esa escena de la Alicia, ¿no? Que habla con Tweedledee y Tweedledum, ¿no? Y que ella se pregunta cómo saben que el Rey Rojo está soñando, y ellos le responden: no podría ser de otra manera, si no vos no estarías acá. Y ese es el epígrafe que usa Borges para las ruinas circulares. Ah, no sabía. Yo te podía decir que yo no sabía porque estaba acá. Claro, porque, como decía Festival, te lo juro, hablando con mis amigos, digo, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y entonces me dijo, vamos a hacer una remera que diga Borges. Y yo hablé con alguna gente y alguna gente me dijo, pero ¿por qué no pusieron un laberinto? Otros, ¿por qué no pusieron un reloj de arena? Otros dijeron espejos. ¿No es cierto? Todos lectores de Borges. Y yo dije, bueno, y si Borges ve la remera va a decir, si resucito quisiera volver a estar ciego. Entonces, y encontrarme, ¿viste el prejuicio? ¿Viste el prejuicio? Lo veo. Me estoy vendiendo de la peor manera. Sí. Diga, el prejuicio, mira con quién me encuentro. Porque Crespi me decía hoy, porque... Me decía, no vayas. Claro, sí. No, porque como se cumplen 50 años de Frasquito, se va a hacer una revisión. Entonces me dice así muy elegantemente, como es él, me dice, bueno, está bien el prólogo de Piglia, pero por ahí pone gente más joven, ¿no? Porque yo que pensé que iba a tener un libro que iba a cumplir 50 años, ¿no? Entonces dice, porque la gente joven por ahí ni sabe quién es vos, y tiene razón. Y encontrarme para mí con vos, y que arrancaba con tono, fue lo que mejor me pasó. Te lo digo, ¿verdad? Si yo me podía haber hecho elegantemente el tonto. ¿Sí? Si la confianza me la diste, es porque dijiste con tono y empezaste a hablar así. La verdad, la mejor sorpresa. Me puede mandar la remera porque tranquilo que dije que te lo juro, dije no me la voy a poner ni de pijama. Y es más, dije, no la puedo quemar, no la puedo tirar. No, porque está el nombre de Borges. Digo, no puedo hacer eso, ¿viste? Y entonces me justificaba, digo, bueno, pero está la remera del Che, diga, fíjate vos, digo, está la remera del Che, y finalmente los argentinos tenemos 5 personas, Messi, Maradona, el Papa, Borges y el Che. No se puede hacer eso. A que sí, ahí te justifiqué la remera y no sé cuáles son, porque dijo, y otros regalos. Entonces ahí mis amigos se agarran la cabeza, ¿ven? Son prejuiciosos, en el fondo, claro. Mucha vanguardia, ellos son de vanguardia, Lamborghini, la ruptura, todo, rompe todo. Los espejos están en pedazos, ¿sí? Ahora después, sos así, tienen vergüenza del amigo. Eso es lo más complicado. Sí. Se taparon la cara los dos. Yo te quiero dar una sorpresa, Luis. Es que tenemos acá ya me la diste. Y te hablo de verdad, porque los que me conocen saben que yo hablo de verdad. Ya cuando dije lo de contorno le caí bien. Una sorpresa, que tenemos la remera acá. No para mandártela. ¿Acá en persona? En persona. Ah, persona a persona. Yes. Sí. Yes. Yo hablo un... ¿Qué es esta remera? Sí, la vi. Sí. Que no sabemos qué destino va a tener luego en manos de Luis Guzmán. No sabés las veces que cuando he tenido que contar qué quería decir eso, hasta preguntarle a mi hija, y cuando le conté a algún paciente, digamos, y personas, digamos, muy politizadas, muy inteligentes, que les agradezco que algunos han venido, digamos,
y no sabía cómo explicarle que era música alternativa, ¿no? Porque yo solo leo en francés, en inglés solo como Basile digo no comen. Pero me he arreglado así en la vida y la verdad que, de verdad te digo, que, mira vos, ¿a dónde saliste vos? No, en serio te pregunto, ¿qué haces? Y es una buena pregunta, se la tendría que hacer a mi madre también, ¿no? ¿Viste? No es fácil, ¿viste? Claro. Porque ahora jugaste, sí. Claro. ¿Viste? Como no hay jerarquía, de verdad, entonces... Pero me parece fascinante el guión que produciste en torno a tu... que es casi una charla en sí misma. Mirá, lo de guiones es bueno, porque el otro día fui a presentar el libro Avellaneda Profana a una biblioteca que me encanta, que creo que es anarquista, porque se llama Velada de Estudio por el Trabajo, en Avellaneda. Entonces me siento y el libro se llama Avellaneda Profana y en él yo digo que aprendí las letras de tango, las sabía de memoria y no sabía leer todavía, ¿no es cierto? Y repetía palabras que no sabía. Por ejemplo, en Corrientes Esmeralda, muñecas, ¿no? Loquitas de Pris. No sabía que Pris era uña de cocaína, ¿no? Y yo repetía, ¿no? Entonces fui ahí a presentar el libro, no sabía qué tenía que hacer, ¿sí? Y de golpe me siento y en lugar de leer el libro, aparecieron dos cantores de tango cantando las letras que estaban en el libro. Y yo hablo de Pinocho ahí como el primer libro de la infancia que leí, ¿no? Porque ese Borges es genial, ¿no? Dice, en un minuto, dice, yo soy gemelos, ¿no? Yo soy gemelo. Entonces presenté el libro en eterna cadencia y hablo. Cuando termino de hablar, viene una persona, se acerca y me dice, yo soy un gemelo verdadero. Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿por qué? ¿El mío porque se murió no soy verdadero? Entonces nos sacamos una foto. Y ahí hablo de Pinocho, porque Borges dice una frase genial, de los ventrílocos, y Borges dice, un ventríloco es un mellizo fracasado, ¿no? Y habla del problema del doble. Entonces, te quería decir que la sorpresa, ¿sí? Y la representación fue de verdad porque la hicieron así, ¿viste? 7 actores hablaban de Pinocho. Uno habló de Pinocho en italiano, lo dijo. Y eso es lo mejor que me pasó. Pero la pasé bien. Y el Borges Palusa. Eso y el Borges Palusa. Eso y el Borges Palusa. Sí, si no te hubiera conocido así, hubiera dado la charla, todo bien. Y todo esto hubiera estado de más y no lo hubiera dicho de ninguna manera. Bien. Esa es la verdad. Bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y no pudimos tener un mejor cierre del festival. Que me dé la remera que me la banco, eso seguro. Ahora van a ver todos cómo es la entrega. Banco, pero, sí. Muchísimas gracias y gracias, Luis. Y bueno, como decimos, como diría Borges, nos estamos viendo.